Las profundidades del océano, un lugar de misterio y belleza, se convirtieron en una trampa mortal para un equipo de exploradores. A bordo de un sofisticado submarino, descendieron hacia las oscuras y frías aguas en busca de conocimiento y aventura. Atrapados en las profundidades, con el oxígeno agotándose y el tiempo corriendo en su contra, estos intrépidos investigadores se enfrentaron a un desafío que pondría a prueba sus límites físicos y mentales. Bajar en un mini submarino no siempre fue conocido como una locura de multimillonarios. Se realizan investigaciones reales a diario, utilizando estas pequeñas máquinas submarinas independientes. Pero cuando las cosas salen mal en estos pequeños submarinos, las consecuencias son catastróficas. Este es el trágico caso del submarino Sea Link. El Instituto Smithsonian encargó la construcción de un extraordinario submarino diseñado para un equipo de 4 personas. El Johnson Sea Link se utilizó para realizar muchas funciones de investigación marina, como la recolección de muestras y el monitoreo de ecosistemas. Ese día, un equipo se dirigía a un arrecife artificial para recoger una trampa para peces que habían colocado el día anterior. Este arrecife se estableció con el hundimiento de un barco de la Marina retirado de servicio, el USS Perry. Los científicos estaban interesados en la vida marina que se había establecido alrededor de él, y la trampa ayudaría a monitorear las diversas especies de peces en el área. El Dr. Robert Meek iría con el piloto, Jack Manzies, para recoger esta trampa usando el brazo multiusos del Sea Link. Debido a que era solo un viaje rápido hacia abajo, 2 observadores saltaron a la cámara de buceo trasera del Sea Link para observar la recolección. Clayton Link y Smokey Stover estarían en la cámara de buceo, pero no planeaban ninguna inmersión externa en el vehículo. El Sea Link estaba construido con 2 cámaras separadas. La sección delantera era una burbuja de acrílico que permitía vistas submarinas de casi 360 grados. Esto ayudó al piloto a ver toda el área alrededor de la estructura mientras maniobraba para colocarse en su lugar. La cámara trasera era esencialmente una campana de buceo. Este compartimento podía presurizarse para igualar el agua del océano circundante, luego se podía abrir la escotilla para permitir que los buzos salieran del vehículo sin inundar la cámara. Una vez completada una inmersión, los buzos volvían a entrar en la cámara, cerraban la escotilla, y luego se realizaba una lenta descompresión de la campana en el barco, para regresar a la presión normal del nivel del mar de una atmósfera. Dado que este viaje solo implicaría una recolección rápida, no se esperaba que estuvieran fuera mucho tiempo. La presión interna del Sea Link permanecería al nivel del mar, por lo que no sería necesaria la descompresión. A las 8:36 de la mañana del Día del Padre, domingo, 17 de junio, Jack Manzies pilotó el Sea Link hasta el fondo del mar por casi la 100ª vez. En solo 10 minutos, habían descendido 109 metros hasta la ubicación de los restos del naufragio. El Dr. Robert Meek estaba mirando alrededor para localizar la trampa para peces, mientras Jack Manzies navegaba cuidadosamente alrededor del arrecife, para meterse en el área donde el brazo podía alcanzar la canasta de peces. Menzies intentó varias veces recoger la trampa para peces con el brazo del Sea Link. Se hicieron intentos desde diferentes ángulos para perforar la jaula de la trampa, pero no pudieron recogerla. Después de 30 minutos, Menzies abandonó el esfuerzo de recolección y decidió retroceder del área para comenzar el ascenso. Cuando el Sea Link retrocedió cuidadosamente pasando barandas metálicas, postes y equipos del oxidado barco, el Sea Link se detuvo abruptamente con un tirón. Jock usó instantáneamente los propulsores para intentar revertir la dirección en la que iban. Varios intentos hacia adelante y hacia atrás no pudieron liberar el vehículo. Robert Meek y Jock miraban alrededor de la burbuja de acrílico para identificar exactamente qué los había atrapado. Le pidieron a Clayton y Smokey, 2 buzos avanzados, que miraran por sus pequeñas portillas en la parte trasera, para ver si podían ofrecer información adicional. Smokey Stover era un subpiloto, con décadas de experiencia, y Clayton Link era el director de buceo del Smithsonian. A pesar de este equipo altamente experimentado, un cable metálico unido al barco había enganchado uno de los dispositivos sobresalientes de su vehículo.
Jock saltó al teléfono para llamar al barco y comunicarles la situación. Había pasado 15 minutos tratando de liberarse, pero ahora estaba seguro de que necesitaría ayuda externa para cortar el cable o liberarlo manualmente. Ahora eran las 9:45 de la mañana del domingo y estaban atrapados bajo 109 metros de agua de mar. El barco Citador llamó a la marina en busca de ayuda. Necesitarían buzos altamente capacitados para descender al complicado entorno de un barco hundido. El submarino relativamente pequeño estaba metido, con un enorme barco a su alrededor. El equipo en el barco, junto con los 4 hombres a bordo, estaba calculando todos los factores que podrían afectar su seguridad. Principalmente, el aire para respirar. Parecía que las 2 cámaras tenían suficiente oxígeno y eliminación de dióxido de carbono para mantener el aire seguro durante casi 2 días, o al menos eso parecía. Jock y Robert estaban en la cámara delantera, rodeados por una burbuja de acrílico de 12 centímetros de espesor. Apenas podían ver a los 2 hombres en la parte de atrás, pero podían hablar con ellos a través de un sistema de intercomunicador dentro del submarino. Clayton y Smokey estaban en un cilindro de aluminio de unos 2.4 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Intentaron ponerse cómodos, esperando a que llegaran los buzos de la marina, ambos lamentando ahora su elección de vestuario ese día. Pensando que sería un viaje rápido hacia abajo, no se molestaron en cambiarse los pantalones cortos y las camisetas. Estaban sentados en un tubo de metal en agua de 45 grados y ya empezaba a enfriarse. Los hombres hablaron sobre varios temas para pasar el tiempo y una leve ansiedad flotaba en el aire. En su mayoría, se quedaron a sus propios pensamientos para preservar la calidad del aire y mantenerse tranquilos. Todos eran expertos y podían pensar fácilmente en media docena de opciones sobre cómo liberar el vehículo. Pero por ahora, la mejor opción era simplemente quedarse quietos y dejar que otros bajaran a ayudar. Durante todo este tiempo de inactividad, los hombres de adelante también estaban repensando algunas de sus decisiones. Cuando Locke se encerró en la burbuja de acrílico, se dio cuenta de que uno de los ventiladores del depurador de CO2 en la parte delantera no funcionaba. Sintió que el aire estaba bien, y que no estarían abajo el tiempo suficiente para que el CO2 se convirtiera en un problema. A medida que pasaban las horas, comenzó a quedar claro que el dióxido de carbono era un gran problema. La falta de un ventilador significaba que tendría que abrir el recipiente de Baralaime, la sustancia que realmente absorbía el CO2 del aire. Normalmente, el ventilador haría pasar el aire a través del recipiente y expulsaría aire limpio por el otro lado. Jock tomó el recipiente de Baralaime y lo vertió en una camiseta, luego sostuvo esta bolsa frente al ventilador de K. Esto le daría al Baralaime la oportunidad de funcionar y mantener el aire cómodo mientras esperaban. Los hombres en la parte de atrás empezaban a sentir realmente el frío. El casco de aluminio tenía un alto coeficiente de transferencia de calor, mucho más alto que las 1.5 metros de espesor de acrílico que rodeaban el compartimento delantero. Después de 6 horas de espera, se sentían ansiosos. Su respiración se estaba volviendo más pesada a medida que sus temperaturas corporales comenzaban a bajar. Clayton y Smokey sabían que algo más andaba mal también. Sentían como si estuvieran tratando de respirar debajo de las sábanas con algo presionado contra sus caras. Los niveles de CO2 deberían haber sido buenos por al menos otro día, pero ya estaban notando un gran cambio. Jock le comunicó por radio a los hombres del barco que recalcularan la efectividad del Baralaime a temperaturas más bajas. Los hombres en el barco eran los mejores en el negocio. Estaban usando las tablas de datos de la marina y tenían al diseñador del Silenque entre ellos. Estaba desesperado por descubrir cuánto se habían equivocado en sus cálculos iniciales sobre la efectividad del depurador de CO2. Edwin Link había pasado años diseñando y construyendo este submarino y había completado 130 inmersiones en los últimos años sin problemas. Cuando finalizaron los nuevos cálculos, Edwin quedó estupefacto. Los hombres en el compartimento de buceo solo tendrían 15 horas de aire respirable a esa temperatura. Edwin Link estaba desesperado por poner a salvo a los 4 hombres, pero había uno en particular. Clayton Link, el director de buceo del Smithsonian, era su hijo.
Tenía hasta el final del día para salvar a su hijo de una muerte horrible. El barco de rescate de la Marina llegó a las 4:15 de la tarde del domingo. Tomó horas al barco posicionarse cerca del Sea Link y determinar su ubicación exacta. Confiaron en un método de baja tecnología de soltar una luz y luego pedirle al Sea Link que les dijera en qué dirección mover la luz para acercarse más. Finalmente enviaron 2 buzos de casco duro a las 10:45 de la noche para localizar el submarino y cortar el cable metálico que lo había atrapado. Estos 2 buzos estaban atados a su barco por mangueras de aire, agua caliente y cables de comunicación, todos envueltos en un cordón umbilical que limitaba sus movimientos. Había barandas, postes y cables, todos cruzando el camino que intentaban cruzar. Incluso si pudieran pasar uno, corrían el riesgo de enganchar su propio salvavidas al intentar pasar el siguiente obstáculo. Después de una hora de intentar llegar al Sea Link, los buzos de la Marina fueron llamados de regreso a su barco para reagruparse. Se suponía que estos buzos de la Marina serían el salvador de los hombres del Sea Link. Ahora, la situación se estaba volviendo rápidamente mortal. El Baralaime estaba empezando a agotar sus capacidades de absorción y los hombres en la cámara de buceo estaban sintiendo los efectos, aumento de la frecuencia respiratoria, confusión, ansiedad y dolores de cabeza. Cada respiración se sentía superficial y claustrofóbica, como si no pudieran expandir completamente sus pechos. A las 10:25 de la noche, pasaron a usar máscaras faciales para respirar directamente una mezcla de oxígeno y helio y bloquear el dióxido de carbono acumulado en la habitación. Sabían que los buzos de la Marina estaban en el agua, así que solo necesitaban aguantar un poco más. Pocos sabían que los buzos nunca llegarían al Sea Link. Clayton y Smokey estaban congelados. Con solo una camiseta delgada y un par de cortos, estaban atrapados en una caja de metal rodeada de agua a 45 grados. Los hombres habían estado sentados hora tras hora, esperando a que llegara el rescate, mientras agotaban su último aire respirable. Temblando juntos, mientras soñaban despierto con una taza de café caliente. Cuando descubrieron que los buzos de la Marina habían sido llamados de regreso a su barco, quedó claro que tenían que hacer algo. Decidieron aumentar la presión en el compartimento de buceo para intentar forzar la temperatura hacia arriba en la cámara. Generalmente, aumentar la presión hace que más partículas de aire colisionen, lo que genera calor. Tal vez para cuando igualara la profundidad a la que estaban, 12 atmósferas, tendrían suficiente calor para intentar una inmersión externa a ellos mismos. La presión estaba aumentando lentamente, pero los hombres estaban sufriendo. Jock y Robert solo podían observar a través de un pequeño agujero lo que estaba pasando con los hombres. La temperatura en la cámara del piloto se estaba enfriando, pero estaba mucho más aislada. La pequeña área llena de 2 hombres, rodeada de plástico grueso, mantenía una temperatura mucho más cálida. Su Baralaime seguía extrayendo el dióxido de carbono del aire, pero había un límite a cuánto tiempo podría funcionar. La estimación revisada era que la cámara del piloto se volvería peligrosa después de un total de 30 horas, y ya habían estado en el submarino durante casi 16. Eran las 12 de la noche, y la presión en la cámara de buceo estaba a 12 atmósferas completas. Esto permitió a los hombres abrir la escotilla inferior y considerar una inmersión externa. Lamentablemente, estaba claro que esto no funcionaría. No tenían el equipo de buceo adecuado, y la temperatura del agua los dejaría inútiles en solo unos momentos, cuando ya estaban débiles y luchando por mantenerse conscientes. Jock y Robert estaban en comunicación regular con los hombres a través del sistema de intercomunicación, pero comenzaron a escuchar algunos sonidos extraños. A través de un pequeño agujero, ahora podían ver a los hombres convulsionando. Jock informó la situación al barco a la 1:12 de la mañana. Edwin Link estaba frenético. Se sentía completamente impotente en la búsqueda de salvar a su hijo. Los buzos de la Marina habían iniciado un segundo intento de llegar al Sea Link, una vez que el barco había sido reposicionado. Eran las 1:30 de la mañana, y las corrientes estaban arrastrando a los hombres tan lejos que no tendrían ninguna posibilidad de llegar al vehículo. Cuando fueron llamados de regreso al barco por segunda vez, las esperanzas de salvar a Clayton Link y Smokey Stover se desvanecían. No tenían el lujo de llorar la derrota. Tenían que continuar para intentar salvar a los 2 hombres que aún estaban muy vivos.
Jock y Robert estaban devastados. Estaban en una lucha de vida o muerte por la supervivencia, y a solo unos metros de distancia, sus amigos habían muerto. Menos de 24 horas antes, todos habían emprendido casualmente un rápido viaje en submarino para un procedimiento de rutina y ahora se habían ido. La cámara del piloto tenía varias horas más de buen aire para respirar antes de que ellos también sufrieran la misma horrible muerte. Se hicieron varios intentos para enviar buzos de casco duro, se envió una campana con 2 buzos adicionales y se puso un rover en el agua para obtener una mejor vista. Todos estos intentos requirieron una preparación masiva de varios barcos. Pero en última instancia, todos habían fallado. Se estaba volviendo desesperado. Estaban en la marca de las 28 horas y el Baralaime estaba agotado. Eran las 12:40 de la tarde del lunes y ahora estaban usando sus máscaras faciales para respirar el aire de emergencia directamente. Este fue el comienzo del fin para estos 2 hombres. Cuando se acabara el aire de emergencia, se verían obligados a respirar el dióxido de carbono que seguramente también los mataría. Jock y Robert intentaban mantener la calma y usar sus recursos sabiamente. Habían estado luchando contra la claustrofobia de esta pequeña bola durante todo un día, respirando aire que se sentía como si alguien les estuviera cubriendo la cara con una toalla. Se sentaron en silencio y pensaron, primero tratando de descubrir cómo salir de allí, y luego simplemente pensando en sus familias y el miedo a lo que estaba por venir. El equipo en el barco se estaba reagrupando. Todos sus esfuerzos habían fracasado y cada vez era un golpe que parecía imposible de superar. Un barco de salvamento había aparecido ahora con una cámara de televisión submarina. Estaba montada en una plataforma que enviaron hacia abajo para evaluar los sitios de salvamento. Después de una rápida mirada con su cámara submarina, se les ocurrió una idea. Conectaron un gancho de agarre a la cámara y la volvieron a enviar hacia abajo. Si pudieran enganchar cualquier parte estable del Sea Link, podría ser izado de vuelta a la superficie. Era una idea arriesgada, pero se habían quedado sin opciones y estos hombres iban a morir en las próximas horas. A pesar del equipo de rescate improvisado, este plan no funcionó. El marco de la cámara fue maniobrado hacia el Sea Link y pudieron enganchar el garfio al marco. En solo unos minutos, el Sea Link fue izado a la superficie, donde Jock y Robert fueron sacados de la burbuja de acrílico del piloto y puestos directamente en una cámara de descompresión. A pesar de su roce con la muerte segura, los hombres recibieron el alta médica después de solo unas horas. Después de una descompresión de 12 horas de la cámara de buceo, Clayton Link y Smokey Stover fueron sacados del submarino y transportados al hospital. Fueron declarados oficialmente muertos y sus autopsias confirmarían más tarde que ambos murieron de acidosis respiratoria debido a envenenamiento por dióxido de carbono. El incidente fue investigado a fondo y se recomendaron muchos cambios para futuros submarinos y procedimientos de rescate. Edwin Link rediseñó el Sea Link y una nueva versión estuvo en uso durante muchos años después de este incidente. La pérdida de estos hombres cambió muchos estándares de seguridad para la recuperación de submarinos, los procedimientos de rescate de la Marina y los elementos de diseño para vehículos móviles. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.